¿Cómo les va, hermano? Dios les bendiga. Un gusto estar otra vez compartiendo esta palabra con ustedes, trayendo esta esperanza de gloria que es su palabra a cada uno de los que nos están escuchando. Shalom para todos. Bendecido día, Dios les bendiga. Bien, vamos a estar empezando este estudio, que es el número 12, la lección número 12. Y seguimos con el mismo título, Volver al Futuro, parte 3, haciendo referencia a aquella película que hablaba de los tiempos en los años 80 y 90. Y vamos a seguir tratando de buscar del Espíritu Santo esas gotas frescas de su rocío, de su bendición. Leemos ahora el capítulo 7 del versículo 23 al 28. Dice la palabra de Dios, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Sí, está bien. Bueno, 60 años antes de este reinado, que es el Medo-Persa, bueno, en realidad todavía no habían llegado, estaban a las puertas, el rey Darío estaba por invadir, todavía estaba el rey Belsasar, pero aproximadamente 60 años antes, el abuelo de este rey que estaba gobernando por muy breve tiempo, había tenido un sueño, ¿se acuerdan? Lo relata todo el capítulo 2 del libro de Daniel, que había visto una gran visión, una gran imagen de un hombre, de un ser, de un varón, que tenía la cabeza de oro, bueno, multimetálico era todo eso. Eh, y nosotros vemos que luego, en este capítulo 7, esos metales van a tener un significado paralelo que va a estar reflejado en animales y en bestias. Por ejemplo, el león con alas de águila, que nombra la palabra acá en el capítulo 7, cuando habla a partir del versículo 3 en adelante, el versículo 4 dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Ese se está refiriendo a Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza. El segundo era un oso deforme, subido más de un lado que del otro, con 3 costillas en sus dientes, 3 reinos que había invadido, que había tomado, Egipto y bueno, y algunos y dos que lo nombré la vez pasada, lo tendría que ver, este, bueno, lo tengo por ahí escrito. Y el tercero era un leopardo con alas, con 4 alas y 4 cabezas. Todos animales deformes, por supuesto, porque no eran animales solamente, sino que también están considerados como bestias, ¿no? Las 3 víctimas que habíamos dicho en los dientes de aquel oso eran Babilonia, que era el imperio babilónico, luego de Nabucodonosor, había caído en las garras de este oso. Egipto al sur y el reino de Lidia
en Asia Menor. Esas eran las tres costillas que había visto, ¿no? Y luego leopardo, como dijimos, leopardo significa Grecia, y Grecia al mando de un gran guerrero, el hombre más importante de las conquistas de la humanidad, llamado Alejandro Magno, o Alejandro el Grande también, eh, que está puesto como el bronce en los metales, en las imágenes del capítulo 2, y acá está puesto como un leopardo. Un leopardo es un animal muy ligero, pero a esa ligereza también se le agregan 4 alas, o sea, una ligereza superior a todas las demás de aquel entonces. Era un ejército muy versátil, muy ágil y muy capaz. Era muy cerebral el ejército de Alejandro Magno. Y 4 cabezas. 4 cabezas significa que luego de la muerte de Alejandro Magno hay 4 generales que se hacen cargo y lo distribuyen. Distribuyen el antiguo mundo en 4 puntos. Siempre el número 4 referido proféticamente a la tierra, ¿no? Profecías que tienen que ver con la tierra del último tiempo. Y nosotros estamos hablando del último tiempo y estamos hablando de este tiempo que para Daniel era el futuro por aquel entonces. Todavía tenía que pasar Medo Persa para llegar los griegos, ¿no? En la historia. Y la cuarta bestia, que la Biblia no encuentra un nombre. En realidad debería tener un nombre, pero como que la palabra del Señor quiera hacer notar un hecho sobresaliente, un hecho horroroso, espantoso. La Biblia dice que la cuarta bestia no tenía nombre porque era espantosa. Son 3 cualidades que tiene. Dice, espantosa, terrible en gran manera, o en gran manera, y fuerte, perdón, y fuerte. Así que esas eran las 3 características que tenía la cuarta bestia, ¿no? Y luego habla de cuernos. Daniel especifica y define a esta cuarta bestia con un cuarto poder mundial que se divide en 2 partes. La primera es el pasado, la segunda es el futuro. Ahora lo vamos a ver el futuro para Daniel, pero ya lo estamos viviendo nosotros en este tiempo. Es un gobierno mundial, un gobierno globalizado. Se está llevando a ese punto. Eh, Hasta cuando uno compra un automóvil, hoy en día no es como las décadas pasadas, que hoy compraba, por ejemplo, un Ford y uno tenía los repuestos legítimos del Ford y eran del Ford nada más, no podían encajar en otro auto. Hoy en día, por ejemplo, uno de cualquier marca puede andar en otro. Se forman como repuestos genéricos, universales, para todo. Algo así sucede en el mundo, ¿no? Se está tratando de llevar soluciones que sirvan para todos los países. Así también cuando aparecen las grandes, las grandes distorsiones, los grandes problemas a nivel nacional, también son de orden mundial, en primer término de orden mundial. Por ejemplo, vamos a decir algo. Cuando un país de América Latina, por ejemplo, tuvo un golpe de Estado en los años 70, inmediatamente fue una cadena. Otros países también se asociaron y, y también tuvieron golpes de Estado, ¿no? Fue el caso de Paraguay, fue el caso de Chile, primero Chile, después Paraguay, Argentina, y así. Es como una epidemia que viene, ¿no? Sobre los países. Cuando viene la democracia en un país, inmediatamente es como un contagio. También viene democracia en otros países. No sé si has notado estas características, estos detalles que tienen, ¿no? Las cosas que suceden en el mundo. Por ejemplo,
lo que está sucediendo en Europa luego va a llegar aquí, a América Latina, y seguramente va a pasar por todo el mundo. Y también las cosas, los avances tecnológicos, ¿no? Los avances tecnológicos que se dan en una parte del mundo luego van cruzando fronteras, llegando a otras partes del mundo hasta llegar al final. Es como que se va contagiando el mundo, ¿no? Cada vez que hay algo, sea malo, sea bueno, tarde o temprano llega a todas partes del mundo. Y hoy estamos notando filosofías, por ejemplo, cuando se habla de la unidad de género, ¿cómo se dice? La diversidad. Sí, la diversidad, La igualdad de género. la igualdad de género, ahora el aborto en estos momentos, en el año 2020. eh, bueno, cosas así, filosofías, políticas, que no se están dando solo acá en la Argentina, sino que se están dando en gran parte del mundo. El mundo tiene una agenda. Entonces, eso es lo que nos hace notar la palabra de Dios, ¿no? Que esta cuarta bestia va a estar dividida en dos partes. La primera es la parte del pasado, la parte histórica, es el Imperio Romano. Fue el peor imperio en cuanto a lo terrorífico, espantoso, como dice la Biblia, y en gran manera grande, ¿no? Tuvo grandes adelantos, adelantos técnicos, arquitectónicos, adelantos el idioma fue llevado por todas partes del mundo, al mundo antiguo estamos hablando. Hubo puentes, las carreteras más grandes se hicieron en el imperio, bajo el imperio romano, los grandes puentes, las grandes obras, ¿no? Hasta ahora se están conociendo, por ejemplo, se están descubriendo grandes obras o grandes artesanías en Pompeya, que fue, por ejemplo, una ciudad que fue tapada por, el- por un volcán, ¿no? El Vesubio, y se están encontrando restos que asombran al mundo, estaban ahí, mucho antes de lo que uno se imaginó, ¿no? Ferias, adornos, trabajo en las cerámicas, pinturas. El mundo ha pensado que eso nació del renacentismo, de la Edad Media, del Medioevo. Sin embargo, muchos años antes, muchos siglos antes, ya estaba. El Imperio Romano fue el que agrupó todas las filosofías de los griegos, todo el poder pesado de artillería de los medo-persas y toda la inteligencia, la sagacidad que tenían los griegos, todo el poder de unir todas las cosas como hacían los babilónicos desde Génesis capítulo 11, cuando habla que le sirvieron una clase de mezcla para unir ladrillos. Babilonia está asociado con eso, ¿no? La unión, el tratar de globalizar todo, el tratar de unir todas las cosas, hacerla, llevarla a una unidad para poder manejarla, para poder sujuzgarla mejor, ¿no? Llevarla para manipularlo mejor. Así era Babilonia. Y todo eso fue llevado al Imperio Romano. Y el Imperio Romano toma todas esas herramientas, todas esas cuestiones que tienen que ver con lo diabólico de Egipto, de grandes civilizaciones antiguas, y lo manufactura y lo expresa a través de los tiempos. En todo el periodo del Imperio Romano tenemos emperadores que han querido ser como Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Ser emperadores que han sido homosexuales, que han tenido esas ganas, esos deseos de ser grande, de ser inteligente, de ser desa- desafiando al mundo, desafiando la cultura. Entonces, todo eso
ha llevado al Imperio Romano hasta la cúspide de un punto de vista humano, pero con el tiempo cayeron, con el tiempo se deshizo. Y ahora, al final de los tiempos, el Imperio Romano vuelve a tener preponderancia, porque no ha muerto, ahora lo vamos a ver. Ahora aparece la filosofía, digamos, es al revés de lo que fue en la historia. Primero la filosofía, el adoctrinamiento y luego vendrá el gobierno mundial, ¿no? Vamos a leer un versículo que es el versículo del capítulo 7, el versículo 23, y nos habla del nuevo orden mundial de hoy. 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Hay tres elementos que dice que va a caracterizar a este nuevo imperio que se está levantando en el mundo. Un imperio que es invisible, que no tiene una cabeza humana todavía, pero que ya está eh, eh, tratando de aparecer, ¿no? Está incubándose un gobierno mundial, el último gobierno mundial, un adoctrinamiento global, ¿no? De ahí salen las agendas del aborto, las agendas de todo esto que estamos viendo ya hace décadas, de ahí salen las agendas. Bueno, hoy se está conociendo un poquito más. La Internet ha tenido eso bueno que uno puede llegar a ver un poquito más allá de lo que les cuentan, ¿no? Hay cosas, por supuesto, que no, que seguramente sean mentiras, que no sea verdad, pero hay muchas que sí. La bestia que nosotros vemos aquí es la misma que ve Juan en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Es una bestia muy similar, digamos que la misma, vista de otra forma. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Sí, estamos diciendo la bestia no es una persona, la bestia es el sistema, es el sistema. Es como decimos, por ejemplo, el Estado. Muchos confunden al Estado con el gobierno. El gobierno no solo es el Estado, sino que también el pueblo es el Estado. Nosotros somos parte del Estado, ¿no? El Estado. Cuando hablamos de un Estado, de un país, el Estado de un país, estamos hablando un poco de todos. Y acá tiene más o menos ese significado. Está hablando de que ese versículo que has leído, Maru, ahí el versículo 2, como dice, Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande ahí autoridad. está, muchas gracias. Eso está hablando de que tiene todo lo que tenían las antiguas civilizaciones. Está presente, por ejemplo, el oso, los medopersas, está presente el león, Babilonia, y El está leopardo, presente el leopardo. el leopardo, que son los griegos. Este imperio último se va a caracterizar por esos tres rasgos que tenían estos imperios antiguos, ¿no? El imperio babilónico, que está considerado con un león, dice la boca, creo que habla de La boca de león. la boca del león. ¿Y el león qué hace con su boca? Come, y al comer tritura todo, ¿no? Es un imperio diferente, dice Daniel, a los otros, es una bestia diferente a las otras bestias que vi, porque también tiene el conjunto de todas esas características. Este es un imperio que tiene que ver entonces con tres cosas muy importantes. Vamos a ver aspectos muy importantes. Apocalipsis 17:8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es,
y será. Era y no es y será, ¿no? Como un juego del túnel del tiempo, de volver al futuro. Era, habla de la historia, y después dice, Y no es. y no es. ¿Por qué no es? Porque todavía no está presente en toda su, en todo, con todo su poder, porque tiene que venir Cristo, tiene que venir el arrebatamiento y luego se va a demostrar, dice Pablo. En el momento hay algo que frena. ¿Qué cosa frena? El Espíritu Santo en la iglesia frena todo ese poder demoníaco, las oraciones de los santos, ¿no? Pero dice, y será, porque va a venir, va a venir. Entonces, esas son las características de este último imperio, ¿no? En Apocalipsis 13:1 el origen es político, posiblemente de alguna democracia, ¿no? Vemos que ahí surge, como dice, 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahí está, ahí, hasta ahí nomás. Eh, del mar, subió del mar. Tiene que ver, cuando habla del mar, habla de la gente, por supuesto, pero posiblemente un poder que tenga que ver con un poder que salga de alguna democracia, ¿no? De los pueblos. Eso es, democracia es el gobierno o el poder del pueblo, de ahí viene democracia, esa palabra. El segundo punto tiene que ver con, son tres orígenes. El primero es del mar, que tiene que ver posiblemente con esta democracia, el poder del pueblo, el poder de un gobierno del pueblo. No dictatorial como era antiguo, monárquico, que mandaban los reyes solamente. El segundo está en la tierra, Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. En la tierra, ¿qué significa? Filosofía terrenal, inteligencia terrenal, inteligencia que la Biblia le dice en Santiago capítulo 3, verso 15, dice que es animal y diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahí está, tres aspectos que va a tener, tiene esta filosofía que vivimos hoy, ¿no? Eso es una filosofía terrenal, animal y diabólica. Primera Corintios capítulo 2, verso 4, también Pablo habla que él en su predicación no usa esos argumentos de esta filosofía, que es una filosofía diabólica, sino que habla por medio del Espíritu, hablando acerca de la cruz de Cristo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí está. Entonces, vamos a hacer otra vez un recuento. El origen es triple aquí. Vienen de tres partes. El origen es político, de alguna democracia. De la tierra, que es filosofía terrenal y diabólica, animal y diabólica. El tercer origen de esta bestia es del abismo, Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. O sea que viene directamente del infierno, viene del diablo, viene de Satanás, viene su poder le ha dado Satanás mismo, el dragón, dice, ¿no? Ahí cuando leyó Maru en Apocalipsis. En Lucas capítulo 4, verso 6, el diablo le dice, Satanás le dice a Cristo de esta forma. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Exacto. Nosotros cuando creemos que, que la iglesia tiene el poder de todo, no, no, es el enemigo el que tiene el poder de todo. La iglesia tiene poder sobre el enemigo, sobre las huestes del diablo. Por supuesto, si la iglesia está de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice el Señor, si está bajo las órdenes del Señor, está en concordancia con lo espiritual, la iglesia tiene poder. Si no, la iglesia es dominada también, como decía Pablo, ¿no? La iglesia es dominada por este poder porque es como una gran ola que arrastra a todos. Aquí Satanás dice, yo tengo el poder de todo esto, ¿no? En Job capítulo 2, verso 2, como en el capítulo 1, Satanás le responde a Dios cuando Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Le está preguntando porque seguramente está en alguna parte del universo o
muy lejos, en otras galaxias, no lo sabemos. No sé, no creo que sea el cielo, porque el cielo está lo santo y el diablo no puede entrar en el cielo, pero en alguna parte se hizo una reunión y se le preguntó al enemigo de dónde venía. Se le preguntó a Satanás de dónde venía. No va a preguntarle al Señor de dónde viene, si sabe, si por supuesto el Señor lo sabe todo, pero si está en la tierra, ¿no? Si está en la tierra, si de dónde viene, y estoy en el lugar donde estoy. Sin embargo, el diablo usa el GPS y dice, vengo de la tierra y de rodear la tierra y de andar en ella. Se ha, se ha tomado la tierra el enemigo. Adán le ha pasado el mando porque la tierra estaba a cargo del hombre, ahora está a cargo o está en las manos del diablo. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Así que el tercer origen de esta bestia es el abismo mismo, el diablo, ¿no? Y luego tenemos los 10 cuernos que son 10 reyes, no está bien claro a qué se refiere, está en el versículo 24, y de ahí sale un cuerno especial, posiblemente el anticristo. Y por último tenemos lo más hermoso, que es el anciano de día en el versículo 9 de Daniel, que dice así, prepárame Apocalipsis 1:14, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Apocalipsis Juan lo ve de la misma forma. Apocalipsis 1:14. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Bien, eso estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo es aquella piedra que está en el capítulo 2 de Daniel, perdón, cuando ve Nabucodonosor una piedra al final de esa imagen que pegan los pies y se derrumban todos los metales, ¿no? Hablando de que esa piedra sería Cristo cuando venga y restablezcas todas las cosas en el juicio a las naciones. Jesús va a hablar de eso también en el final del Evangelio de Mateo, está claro acerca de todo esto, ¿no? Bueno, le damos gracias al Señor por todo esto. Hay muchas cosas más, pero se nos va el tiempo y es algo muy lindo lo que nos toca hablar ahora. Pero es tiempo de oración, es tiempo de buscar a Dios, ¿eh? No nos descuidemos en la oración, porque los tiempos son duros y vienen tiempos más duros todavía. Así que oramos al Señor. Querido Dios, en el nombre de Jesús, te damos las muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, te pedimos que nos alcance de tu gracia y que cada día podamos depender más de vos, Señor, de tu Espíritu. Que tu palabra nos guíe, nos santifique y nos mantenga perfectos. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu pueblo y por estas personas que escuchan tu palabra. Amén.